Buenos días, ¿cómo están? ¿Logran ver mi pantalla? Buen día a todos. Sí, la estoy compartiendo, chicos. ¿Aló? Sí, doctora, se ve. Buenos días. Buenos días, gracias. Ya, vamos a continuar, ¿ya? Bueno, ya hemos explicado a detalle la replicación en procariotas. Ahora vamos a hablar de la replicación en eucariotas. A ver, ayer quedamos... No. A ver, un ratito. Sí, ya hablamos de las etapas. No. No es aquí. Tampoco. Qué raro. ¿Por qué está esto así? A ver, un ratito. Vamos a hablar entonces ahora de las etapas de la replicación en eucariotas. Si bien les he mostrado la imagen esa donde en ese proceso, en una bacteria, en una procariota, participan más de 50 proteínas en este proceso. En eucariotas es mucho más complejo todavía, ¿ya? Acá hay una diferencia, por ejemplo, no hay un solo origen de replicación, son varios orígenes de replicación, es decir, se forman varias burbujas de replicación y igual que en el caso anterior, en el preinicio, se reclutan todas esas proteínas que participan, esa maquinaria que participa en este proceso, es decir, helicasas, topoisomerasas, las proteínas de unión al ADN simple, la ADN polimerasa, porque no olvidemos, necesitamos sintetizar ese primer o cebador, ¿no? Entonces, pasa al proceso de inicio de este proceso y ahí estas proteínas identifican el origen de replicación formando la burbuja, y la burbuja, ¿cómo se genera? Por el desenrollamiento que hace la helicasa, esta enzima, que en realidad corta esos puentes de hidrógeno, haciendo de que esa doble cadena se convierta en una simple cadena. Necesitamos además relajar la tensión del ADN, porque hemos explicado es una molécula enrollada, entonces esa doble hélice enrollada va a ser desenvuelta por la topoisomerasa. Y una vez que se ha formado esa horquilla de replicación o burbuja, ese globito en la separación de estas dos cadenas, se empieza a sintetizar el cebador, que es una molécula de RNA, porque ya hemos explicado, la polimerasa necesita una secuencia preformada
para iniciar ese proceso de elongación. Entonces, una vez que se ha identificado, se monta la ADN polimerasa dentro de esa burbuja de replicación, esta va a iniciar ese proceso de alargamiento, de síntesis, es decir, ¿qué es lo que está haciendo? Polimerizando los desoxirribonucleótidos en dos direcciones, ¿no? O sea, las dos cadenas sirven de molde, una que va en dirección 5', 3' y la otra en dirección 3', 5'. La que sirve de molde en dirección 3', 5' se conoce como cadena líder. ¿Por qué? Porque a través de esta, la ADN polimerasa va a polimerizar, sintetizar esa nueva cadena en dirección 5', 3', porque ya hemos explicado, este proceso siempre se da en ese sentido, porque necesitamos el oxidilo libre para que se formen los enlaces fosfodiéster, y en realidad la ADN polimerasa está haciendo eso, uniendo desoxirribonucleótidos trifosfato, liberando pirofosfato, como ya hemos explicado, y formando ese enlace fosfodiéster. Posteriormente, la cadena retrasada es una cadena que está en dirección 5', 3', ¿verdad? Por tanto, en esta cadena la replicación se lleva a cabo en pequeños fragmentos de Okazaki, siempre en esa dirección 5', 3'. Es decir, si esta es una hebra molde que va en dirección 3', 5', al separarse la otra cadena es 5', 3', porque son cadenas antiparalelas, ¿verdad? Entonces, necesitamos un primer o cebador que esté en dirección 5', 3'. Puede tener 10 nucleótidos, 20 nucleótidos, y aquí que tenemos el oxidrilo, ¿verdad? Entonces, esta vendría a ser la cadena líder, la cadena molde, que va a sintetizarse esta nueva cadena en forma continua, es decir, viene la polimerización y continúa. En cambio, en esta otra cadena, como está en dirección 5', 3', y la replicación va en dirección 5', 3', entonces siempre en esa dirección. Acá se va a incorporar un pequeño nucleótido, en este caso es un ribonucleótido, necesitamos ese primer, y empieza la ADN polimerasa a polimerizar, pero son pequeños fragmentos. Se incorpora otro primer, aquí otro primer, y la enzima empieza a polimerizar. Entonces, es por eso a esta cadena se conoce como cadena retrasada. Se generan esos pequeños fragmentos de Okazaki, que después de ese proceso de polimerización en forma discontinua, vamos a necesitar que aquí actúe una enzima, la polimerasa exonucleasa, que retira ¿en qué dirección? 5', 3'. ¿Por qué? Porque va a retirar este primer y va a incorporar los desoxirribonucleótidos correspondientes. Retira este otro primer y lo mismo. Retira este otro primer e incorpora los desoxirribonucleótidos. Y en este caso vamos a tener en realidad pequeños fragmentos con secuencias puras de desoxirribonucleótidos, y posteriormente la ligasa lo que va a hacer es unir estos fragmentos. Y de esa manera tenemos la síntesis de la otra cadena complementaria a esa secuencia 5', 3'. Decimos esta cadena es la hebra molde codificadora. ¿Por qué codificadora? Porque está en dirección 5', 3', ¿ya? Y va a ser en secuencia de nucleótidos idéntica al RNA mensajero que se genera, con la diferencia que en lugar de timinas vamos a tener uracilos, porque en ese proceso de transcripción se polimerizan ribonucleótidos, ya no desoxi, como hemos explicado, pero en lugar de timina entra el uracilo. Bueno, luego este proceso tiene que terminar. Y cuando termina, cuando se encuentran esas dos horquillas de replicación, y pues esta molécula nuevamente se tiene que enrollar, superenrollar, como ya explicamos, en esa estructura que es la cromatina dentro del cromosoma. Además, asociada a esas moléculas histonas. Entonces, acá vemos en el dibujo, si bien
como en los procariotas hemos dicho, hay un origen de replicación, aquí hay varios orígenes de replicación. Por tanto, se van a formar varias burbujas. ¿Por qué? Porque el proceso, no olvidemos que las secuencias genéticas son más largas, nuestro cromosoma es mucho más largo, tenemos mayor número de, o en este caso, regiones exónicas que van a transcribirse y traducirse, por tanto, pues este proceso se hace generando varios orígenes de replicación para que así en poco tiempo tengamos esa replicación de esta molécula de ADN. Y hemos explicado, este proceso se lleva a cabo en la fase S de la división celular y aquí sobre todo participan también las ciclinas, esas enzimas que son proteínas cinasas, que es lo que van a hacer, llevar a cabo ese proceso de fosforilación de esas proteínas que van a estar implicadas en este proceso del ciclo celular. Y bueno, viendo, ¿no?, nuestro cromosoma, ya hemos explicado, tenemos ahí estos nucleosomas a través de los cuales el ADN está enrollado. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa cromatina? De una cromatina compacta, transformarse en una cromatina laxa y luego necesitamos desenrollar esa molécula. Eso hace la topoisomerasa, como vemos aquí. Entonces, esta molécula a través de la topoisomerasa lo que está generando es desenrollar esta cadena, generar dos cadenas simples, como vemos acá, y necesitamos separar esa cadena para generar dos cadenas simples. ¿A través de qué? A través de la helicasa, esa proteína que rompe esos enlaces puentes de hidrógeno. Necesitamos que estas dos cadenas se mantengan separadas, entonces necesitamos el concurso de la proteína de unión a la cadena simple del ADN y de esa manera tenemos las plantillas, ¿no? Una que va en dirección 5', 3'. En este caso, esta es la que está yendo en dirección 5', 3'. Y esta en dirección, a ver, no, al revés, ¿no? Esta sería 5', 3', y esta otra 3', 5'. Por tanto, necesitamos también la primasa, esa proteína que sintetiza ese primer o secuencia de ribonucleótidos. Aquí está ese cebador. Y necesitamos algo muy importante, la DNA polimerasa, ¿no? Entonces, esta cadena va a sintetizar, polimerizar en esa dirección, el 5', 3', y está en pequeños fragmentos de Okazaki, ¿no? Es decir, ¿en qué dirección está sintetizando? En esta dirección 5', 3', la nueva cadena, y esta en dirección 5', 3', que va a ir así en pequeños fragmentos. Y necesitamos, decía, retirar esto. ¿Quién hace? Esa enzima que tiene la actividad exonucleasa 5', 3', y necesitamos, además, esa enzima polimeriza, incorpora esos desoxirribonucleótidos correspondientes de acuerdo a la secuencia que encuentra en la hebra complementaria, ¿no? Y así se va elongando en ese proceso de elongación esta cadena y en este caso esta cadena en pequeños fragmentos de Okazaki. Repito, por eso se llama hebra retrasada y esta enzimita, la topoisomerasa, entonces a medida que va avanzando este proceso, ¿qué va a ir a hacer? Desenrollando. Y a medida que avanza el proceso de replicación, nuevamente se vuelve a enrollar, porque sabemos que dentro del núcleo esa estructura es pequeñita y tiene que llevarse a cabo esos procesos de replicación. Bueno, hablando de las enzimas, en eucariotas tenemos 8 enzimas y se denominan con los símbolos alfa, beta, gamma, delta, epsilon, mu, u, etcétera, y cumplen diferentes funciones. Algunas, por ejemplo, la gamma se encuentra en la mitocondria, en cambio las otras en el núcleo. La alfa, ¿qué hace? Principalmente se ocupa de replicar la hebra retrasada. La beta, más bien, ¿qué hace? Repara esos errores en la replicación. En cambio, la gamma hace ese proceso de replicación del ADN en las mitocondrias y también tiene actividad de reparación. ¿En qué sentido? 3', 5' exonucleasa. Es decir, si la polimerización se está llevando a cabo en el extremo 5', 3', esta enzima lo que va a hacer es
en ese proceso de polimerización hay un error, encuentra ese error, retira ese desoxirribonucleótido e incorpora el correspondiente. Y ya hemos hablado, en este caso, esa es la actividad exonucleasa 3'5'. La delta replica también la hebra retrasada y al mismo tiempo tiene la actividad exonucleasa. En cambio, la epsilon más bien es la que tiene actividad de polimerasa y replica la hebra adelantada y también tiene esa actividad exonucleasa. Entonces, estas otras, el proceso que llevan a cabo es en realidad a unir esas cadenas rotas que en este caso se pueden generar. Bueno, este proceso es muy importante, ¿no es cierto? Desde el hecho de iniciar la vida de un nuevo ser al unir, en este caso, el óvulo con el espermatozoide, los ovarios que están liberando el óvulo que tiene esos 23 cromosomas, que está aportando el material genético la madre, y el padre en los espermatozoides contiene también esos 23 cromosomas y es el material genético que está transfiriendo, en este caso, el padre. Por tanto, estas dos células se unen y esa nueva célula va a tener 46 pares de cromosomas y entra en ese proceso de mitosis, es decir, a partir de esas células se van a generar dos células y así en forma continua generando la división y muchas células, ¿no es cierto? Entonces, en ese proceso de mitosis, en la fase S, ya hemos explicado este cigoto, lo que va a hacer es ese proceso de replicación, ¿no? Entonces, vamos a través de la división que se genera de muchas células, como ya dije, se va a generar el nuevo ser a medida que va avanzando el tiempo, ¿no es cierto? Vamos a explicar entonces que este proceso de replicación de nuestro material genético es muy importante, es esencial para la vida, porque es a través de ese proceso de replicación que se generan las células, ¿no? Nuestro organismo está en continuo recambio, nuestras células mueren, se vuelven a originar nuevas y este proceso es muy importante e imprescindible. ¿Hay errores? Sí, hay errores y hemos visto que la misma enzima adenina polimerasa tiene esa capacidad de corregir, porque si no, imagínense la cantidad de errores que en esos procesos, por la incidencia de rayos X, rayos gamma, rayos ultravioleta que tenemos, que inciden en el material genético, pueden hacer esos cambios, ya sean las bases nitrogenadas, en el azúcar o haciendo la escisión de nucleótidos o incorporando nuevos nucleótidos. Entonces, dentro de ese proceso de replicación siempre hay errores. Si esto no se corrige a través de esa actividad de las enzimas que hemos explicado, exonucleasa 3'5' principalmente en ese proceso de elongación, se generan las enfermedades hereditarias. Por ejemplo, la fenilcetonuria, la enfermedad de Bonner, hay varias enfermedades, la de Dubin-Johnson, hay varias, ¿no es cierto?, que son de origen genético, la de Krieger-Najar, respecto al último capítulo que han visto con el doctor González en relación a, en este caso, a la bilirrubina, ese proceso de cómo se excreta, se conjuga a nivel del hígado, ¿no es cierto? Estoy hablando de la enzima UDP-glucuronil transferasa en el síndrome de, en este caso, ¿no? Y por tanto, entonces, estos errores también pueden dar lugar a esos desórdenes, generando una replicación descontrolada y dando lugar a los cánceres, que en la actualidad está avanzando con, o sea, el porcentaje de prevalencia increíble, probablemente por los contaminantes, la forma de comer ya comida más procesada, con conservantes. Entonces, hay una serie de causas que están haciendo que exista durante ese proceso de replicación esos cambios, mutaciones. Vamos a explicar luego cuáles son esas causas específicamente, ¿ya? Entonces, hay patologías, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la enfermedad de Bonner, esta enfermedad genera alteraciones metabólicas. En primera instancia, como no está activa la glucosa 6-fosfatasa, vamos a tener
que el hígado no libera glucosa, por tanto en ayunos vamos a encontrar hipoglicemia, va a haber mucha glucosa 6-fosfato en ese proceso de metabolización, pero que no libera como glucosa libre, entonces esta va a entrar a la vía de las pentosas, acelerando este proceso, produciendo ribosa 5-fosfato, y esta ribosa 5-fosfato que va a ir a sintetizar nucleótidos, que en el próximo, bueno, ya han visto con el doctor González, esos nucleótidos, si se sintetizan, sirven para la síntesis de ácidos nucleicos. Entonces, estos ácidos nucleicos, al metabolizarse, la parte de los nucleótidos de purinas que van a generar ácido úrico, y es por eso que en esta enfermedad hay la hiperuricemia. ¿Qué otros cambios metabólicos genera la falta de esa enzima? Ya hemos explicado. Una hiperlacticidemia, hiperalaninemia. ¿Por qué? Porque glucosa 6-fosfato va a entrar a la vía glucolítica, aumentando el piruvato, aumentando el lactato, piruvato por transaminación alanina. En este caso, a través de la piruvato deshidrogenasa acetilcoenzima, y esto va a ir a sintetizar más ácidos grasos, más triglicéridos, más colesterol, por tanto, hipertrigliceridemia. Y la gota que se genera en esta enfermedad va a ir a producir en este caso, artritis gotosa, si es un proceso patológico, ¿han visto? Entonces, esta enfermedad es de origen genético por la mutación en ese gen de esa enzima que es la glucosa 6-fosfatasa. Por tanto, vamos a tener una serie de desequilibrios metabólicos, ¿no? Que van a generar una serie de procesos ahí de desequilibrio, generando enfermedades, ¿no? Entonces, estas generalmente de origen genético no pueden ser reparados esos errores porque ya se ha generado, tenemos entonces una secuencia mutada y esta va a replicar de esa manera con esos errores, haciendo que entonces en este caso de esta enfermedad no sinteticemos esa proteína que es la glucosa 6-fosfatasa, importante para liberar glucosa libre, ¿no? Y participa en el metabolismo de degradación del glucógeno, esta enzima también, en la gluconeogénesis de igual manera, ¿no? Y por eso la hipoglicemia que se genera durante el ayuno. De igual manera, hay patógenos, ¿no es cierto? Las bacterias pueden mutar y los virus hacen eso. ¿Por qué mutan? Su material es más simple, en esos procesos de replicación mutan y esto va a hacer de que, vamos a generar, en este caso inclusive, bacterias más resistentes. Y en la actualidad eso estamos haciendo un mal uso de los antimicrobianos, ¿no es cierto? Usando 2-3 días. Sin embargo, deberíamos usar mínimo 5 días para que no generemos esas bacterias generen la resistencia contra estos antibióticos. Y esa resistencia se da, por ya explicado, por los genes de resistencia que se generan para enfrentar la bacteria y defenderse de ese medicamento que la va a eliminar, ¿no? Es importante en la actualidad, entonces hay técnicas de biología molecular que se están usando para hacer terapias específicas para corregir estos errores. Más adelante vamos a hablar de aquello, ¿ya? Ya dije, ¿no? Hay antibióticos que inhiben ese proceso de replicación en los microorganismos. Por ejemplo, las quinolonas, el ácido nalindíxico, norfloxacino, ciprofloxacino, todos esos lo que hacen es inhibir a la topoisomerasa girasa y eso va a evitar el proceso de replicación. Entonces, hay moléculas que interactúan con ese mecanismo de replicación, ¿no? Inhibiendo este proceso. Pueden ser, entonces, 2 mecanismos los que se usan para inhibir la replicación. Aquellas moléculas que se unen al ADN, evitando esa doble cadena, evitando que se separe, y si no hay separación, no hay replicación. Otras, como por ejemplo el caso de las quinolonas, son aquellas drogas que actúan sobre proteínas replicativas, en este caso sobre la topoisomerasa. Si esta está inhibida, que no va a hacer el desenrollamiento y por tanto no va a haber el proceso de replicación. Entonces, hay
algunos que actúan sobre el ADN a molde, como es el caso del colorante de acridina, la antinomicina D, el bromuro de tirio. ¿Qué hacen estas moléculas? En realidad son agentes intercalantes. ¿Qué quiere decir? Que se unen a esa doble cadena y este proceso va a dificultar la separación. Por ejemplo, en biología molecular, este bromuro de tirio es un agente cancerígeno además. Entonces, ¿qué propiedad tiene? Se introduce en esa molécula del ADN y evita ese proceso de separación de replicación. Usamos justamente porque esta molécula, al hacer incidir luz ultravioleta, genera una fluorescencia y de esa manera nosotros podemos observar esas franjas de ácidos nucleicos cuando hacemos una electroforesis, por ejemplo, ¿ya? Otras moléculas como la netropsina, distamicina, también inhiben ese proceso de replicación porque estas moléculas tienen una avidez para unirse a esas regiones donde hay alto contenido de adenina y timina. De igual manera, entonces, estas moléculas también inhiben ese proceso de replicación. La bleomicina, neocarcinostatina, en realidad son anticancerígenos, ¿no? ¿Y cuál es la función? Romper entre el carbono 3 y el carbono 4 la estructura de la ribosa. Y de esa manera estamos generando una ruptura en estas cadenas, inhibiendo nuevamente ese proceso de replicación. Vamos a hablar de ese agente citostático que se utiliza como agente quimioterápico, es la mecloretamina, es decir, es una mostaza nitrogenada. Esta molécula tiene la propiedad de ser un agente alquilante, es decir, que se une a la molécula del ADN formando enlaces covalentes. Por tanto, ya dije, si hay moléculas que se unen, ¿qué van a inhibir? A que esta molécula se separe, se replique, por tanto, también inhiben la transcripción. Ojo, algo que induce esta droga es la apoptosis, es decir, la muerte celular programada, porque en un cáncer, ¿qué es lo que hay? Una división descontrolada, una replicación sin control. Entonces, una manera de que el organismo elimine las células, sobre todo en este caso dañadas, es a través de la apoptosis, ¿no? Esa muerte celular programada. Entonces, en este caso, esta droga activa ese proceso para eliminar esas células que se están multiplicando descontroladamente. Ya he dicho, es una molécula citotóxica que se usa en la quimioterapia para el cáncer, principalmente en leucemias y linfoma de Hodgkin. Algo que genera, si administramos este fármaco inmediatamente al cabo de 3 horas o un poco más, es náuseas, vómitos, justamente. ¿Por qué? Porque está impidiendo esos procesos. También podemos observar que hay la caída del cabello, se generan llagas en la boca de las personas, la piel se oscurece, sobre todo a nivel de las venas, porque no olvidemos, esta se utiliza en forma de infusión, ¿no? También a nivel de piel va a haber enrojecimiento, va a haber sequedad, va a haber irritación, justamente por los cambios que está generando. Ojo, también genera infertilidad, ¿no? Esta molécula. Es por eso que no se puede usar en mujeres embarazadas este proceso y en los hombres pues genera infertilidad. Dentro de algunas moléculas que podemos mencionar como inhibidores de la replicación está la afidicolina y en este caso esta molécula en realidad inhibe este proceso inhibiendo la acción de esta enzima que es la DNA polimerasa alfa que está implicada en ese proceso de replicar durante ese proceso de replicación. Y ya hemos explicado las quinolonas. ¿Cuáles son las quinolonas? Ciprofloxacino, levofloxacino, ofloxacino, novobiosina, el ácido nalidíxico, que son drogas que principalmente se utilizan para las infecciones bacterianas y sobre todo a nivel de las vías urinarias. ¿Cuál es la acción de estas? Lo que hacen es
inhibir a la topoisomerasa 2, a esa girasa que participa en este proceso de replicación. Ya hemos indicado que hay mutaciones, hay desarreglos, alteraciones en este nuevo material que se está generando por ese proceso de replicación. Esto puede darse ya sea por eliminación de un nucleótido o por inserción de nucleótidos. Por tanto, ese material genético está alterado, es anormal. Es decir, que estamos generando mutaciones, ¿no? Puede haber también recombinaciones cromosómicas, es decir, un brazo de un cromosoma se puede recombinar con el brazo de otro cromosoma, haciendo el intercambio de ese material genético, de esa información genética, ¿no es cierto? Entonces vemos acá, por ejemplo, este cromosoma, este brazo, está haciendo una recombinación, intercambiando su material genético y vamos a tener entonces este cromosoma con una parte de su material genético suyo y la otra de este otro cromosoma que ha transferido y parte de este al otro cromosoma. Esto se genera por ese proceso de recombinación, ¿no? Es decir, el sobrecruzamiento. Esto puede generar mutaciones, pero también nuestro organismo modifica esos cambios que encuentra a través de este proceso, ¿no? De recombinación cromosómica. Si hay alteraciones, como vemos acá, en estos cromosomas, estos pueden ser corregidos. ¿Y cómo? A través de la recombinación genética. Podemos hablar de un bacteriófago, es ese nuevo microorganismo que se ha generado justamente, ¿por qué? Porque un virus, aquí está el virus, ha infectado a una bacteria. Es decir, este virus prácticamente inyecta ese su material genético y vamos a ver que ese material de la bacteria va a ser transformado. Entonces, ese material genético del virus va a incorporarse ¿para qué? Para que utilice el material de replicación de la bacteria. ¿Por qué? Porque el virus no tiene esas proteínas que participan en este proceso de replicación. Entonces va a aprovechar esa maquinaria, el virus, de la bacteria para hacer ese proceso de replicar su material genético. Entonces, ingresa a la bacteria, usa esa maquinaria y replica su material, sintetiza sus proteínas, es decir, esa cubierta proteica que normalmente tiene para proteger su material genético, y estos virus de esa manera van a ser ensamblados y luego a través de la lisis de esa bacteria, en este caso esa célula, van a liberarse miles de copias de ese virus, de ese microorganismo, ¿no es cierto? Entonces, ahí estamos viendo que el virus está incorporando su material en la bacteria y por tanto ese material genético de la bacteria ya no es solamente la secuencia de su genoma bacteriano, sino también tiene el material genético del virus, ¿no? Entonces, acá tenemos el virus que ha inyectado su material genético, ese ADN fágico, y ¿qué va a hacer? Se va a recombinar con el cromosoma bacteriano y que está generando un profago. Entonces, el ciclo lisogénico que hace replica ese material de la bacteria, es decir, a través de una bacteria se van a generar dos bacterias, ¿no es cierto? Y vemos de que ahí este cromosoma está recombinado. ¿Por qué? Porque el material genético del virus se ha incorporado. ¿Para qué? Para que en este caso genere, como vemos, el proceso de replicar varios virus que se están generando y luego ensambla su cubierta proteica y lisamos la bacteria y liberamos, ¿no es cierto? Entonces, aquí este material genético ya es un bacteriófago. ¿Por qué? Porque estamos combinando el material del virus con el material genético de la bacteria. Posteriormente, esto entra al proceso lítico, se lisa y se liberan, como vemos aquí,
los virus bien preformados, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo un virus infecta a una bacteria generando ese nuevo material, que en este caso se llama bacteriófago, porque es la recombinación del material genético del virus con el material genético de la bacteria. Hay algo que también se genera dentro de los eucariotas, son los elementos móviles, es decir, los transposones, ¿ya? Hay enzimas, las transposasas se llaman, que hacen de que entonces un fragmento dentro de nuestro genoma, que se llama elemento móvil, vaya a incorporarse, transponerse en el material genético. Vamos a suponer que este es el gen que codifica para la glucosa 6-fosfatasa, como hemos indicado hace rato en nuestro ejemplo. Entonces, esta parte del cromosoma, esta secuencia genética, va a ir y se va a incorporar en la secuencia de ese gen que codifica para la glucosa 6-fosfatasa. Por tanto, ese gen está interrumpido, está mutado, no es funcional, ¿no es cierto? Y principalmente este proceso de transposición se lleva a cabo en las bacterias para generar resistencia a los antimicrobianos. Entonces, es así que se generan los genes de resistencia a través de este proceso de transposones, ¿no? Que el TN3, por ejemplo, es muy importante dentro de las bacterias y este transposón va a ser el responsable de generar resistencia en las bacterias. Entonces, no olvidemos, requerimos de esa transposasa, que es una enzima que corta esta secuencia y hace de que se incorporen en otra secuencia genética, es decir, está permitiendo que ese material genético se movilice, interrumpiendo entonces ese gen en este caso. Bueno, algo muy importante que debemos hablar es conocer cómo se daña ese ADN para que después genere mutaciones y produzca esas enfermedades. Entonces, vamos a ver que hay agentes físicos y hay también agentes químicos que generan esos cambios durante ese proceso de replicación. Los agentes físicos tenemos a las radiaciones ionizantes, los rayos X, que son rayos que inciden en nuestros átomos, específicamente sobre los electrones, y no solamente los rayos X, encontramos a los rayos ultravioleta y también las radiaciones intranucleares, que en este caso son alfa, beta y gamma, ¿no es cierto? Por ejemplo, en medicina nuclear se utiliza el tecnecio. Y el tecnecio es un material genético que emite rayos, en este caso, estas radiaciones intranucleares. Es un radioisótopo inestable y esa incidencia va a generar cambios en los electrones de los átomos generando ionizaciones. Y esas ionizaciones se detectan a través de una gamma cámara y nos va a permitir ver cómo está funcionando un órgano, el hueso, por ejemplo. Usamos el MDT, se marca con tecnecio y este material marcado con ese radioisótopo que genera esos procesos de radiaciones ionizantes, va a ir, se va a dirigir al hueso y se acumula principalmente en aquel hueso que tiene una mayor hiperactividad, es decir, en aquel hueso que está con metástasis. Entonces vamos a tener un foco luminoso de ese material genético que a través de software, esa gamma cámara, esas radiaciones va a traducir, ¿no?, en esa información y en una imagen. Nosotros interpretando esto vamos a ver de qué ese hueso está hiperfuncionante o tal vez no tiene actividad. Entonces, de la misma manera podemos hacer estudios de hígado, estudios de riñón, ver cómo está el cerebro, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, si bien tiene esa utilidad en este caso, también podemos utilizar los rayos de cobalto, ¿no es cierto?, como para hacer la radioterapia, pero estos agentes físicos tienen una incidencia
generando daño en el ADN y principalmente durante ese proceso de replicación. De la misma manera, los agentes químicos. Hemos mencionado, por ejemplo, la mostaza nitrogenada, ¿no ves? Se intercala. Entonces, las radiaciones, en este caso, que inciden van a generar radicales libres. ¿Por qué? Porque estamos generando liberación de electrones. Y estas radiaciones pueden ir a generar después esas moléculas químicas que son los radicales libres. Ya hemos explicado a detalle estos con quienes principalmente van a interactuar con las bases nitrogenadas, entonces generando esos cambios. ¿Ya? Hemos hablado entonces dentro de los agentes químicos, ya como ejemplo hace rato, de la ciclofosfamida, ese agente alquilante que se conoce como endoxan. El busulfán también es el agente alquilante, entonces estos son usados en la quimioterapia. Mostazas nitrogenadas, mecloretamida, azufradas también. No olvidemos el nitrógeno, sobre todo, ¿qué va a ir a generar? Pues los radicales libres, ¿no? Colorantes de acridina, como la quinacrina, contaminantes del medio ambiente. Aquí algo muy importante está el benzopireno, ¿no? El humo del cigarro libera esto y es uno de los que mayor causa cánceres, ¿no? Principalmente el cáncer de pulmón. Entonces, los hidrocarburos aromáticos policíclicos también pueden generar estrés oxidativo. El ozono, ya hemos explicado, los metales pesados generan esos radicales libres, produciendo entonces el daño en los nucleótidos de los ácidos nucleicos. ¿Qué tipos de daños se pueden generar en el ADN? Bases mal apareadas. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no es cierto?, adenina, timina, guanina, citosina, timina, adenina. Y acá, en este lugar de guanina, se tendría que incorporar la citosina en ese proceso de polimerización que está haciendo la DNA polimerasa para replicar. Pero estamos viendo acá, no se está incorporando la citosina, sino una timina. Entonces, ahí hay un emparejamiento inadecuado, ¿no es cierto? Está habiendo un cambio. ¿Qué es lo que hace la polimerasa a través de su actividad exonucleasa 3'5'? Es retirar este desoxirribonucleótido e incorporar el correspondiente. En este caso va a ser el desoxirribonucleótido de citosina. Entonces, si no hay ese proceso de reparación, pues queda esa alteración y vamos a tener bases mal apareadas, ¿no? También podemos alterar las bases nitrogenadas y principalmente estas alteraciones hacen los radicales libres. Por ejemplo, podemos generar desaminaciones, ¿no es cierto? Y esas alteraciones van a alterar esas radiaciones, en este caso de radicales libres, alterar las bases nitrogenadas. También se pueden generar enlaces entrecruzados entre cadenas, ¿no? Podemos deletar, es decir, hacer que se pierda una base, solamente en este caso la base nitrogenada, no es el nucleótido entero. Puede romperse la cadena y esta ruptura puede darse en una hebra o puede darse en las dos hebras. Entonces vamos a explicar que las alteraciones en las bases, como hemos dicho, si se dan, eso puede haber una depurinización, es decir, ¿qué quiere decir? Que la purina se elimina. Puede haber desaminación y en ese caso la citosina ya no es citosina. ¿Qué va a hacer? Si se desamina, va a dar lugar al uracilo. De igual manera, si la adenina se desamina, ¿qué produce? La hipoxantina. Hemos explicado hace rato, puede alquilarse una base, ¿no? Entonces, eso está generando modificaciones en los nucleótidos. Puede incorporarse una base análoga también. Por tanto, esos son ejemplos de alteraciones en las bases nitrogenadas del ADN. Pueden haber alteraciones en dos bases. Por ejemplo, ¿qué genera esto? Ay, no sé qué ha pasado. Los rayos ultravioleta, ¿no? Entonces, los rayos ultravioleta, cuando nosotros estamos muy expuestos
a los rayos solares, porque eso es lo que incide como rayos ultravioleta en nuestro organismo, puede hacer que, ¿no es cierto?, que adenina se une a timina y en este caso se unan dos timinas. A eso se llama dímero de timina. Y esto da lugar a una enfermedad que es un cáncer de piel, que es la xeroderma pigmentosa. Justamente se da esa enfermedad, ¿por qué? Porque hay defectos en esas enzimas reparadoras durante el proceso de replicación y esto hace de que ese dímero de timina no sea eliminado y se mantenga. Puede haber entrecruzamientos de agentes alquilantes también. ¿Qué rompe la cadena del ADN? Las radiaciones ionizantes. Hace rato hemos hablado de los rayos X, los rayos gamma, los rayos beta, los rayos alfa. Puede haber desintegración radioactiva y eso romper también. Recuerdan cuando hubo la guerra nuclear, ha habido ahí el uso de bombas atómicas y eso ha generado muchas muertes, muchas mutaciones y muchas enfermedades, ¿no es cierto? Podemos hacer de que se formen a través de los procesos oxidativos radicales libres y estos van a romper las cadenas del ADN. Puede también haber entrecruzamientos, ¿no? Entre bases de hebras iguales u opuestas, entre el ADN y moléculas de proteínas como son las histonas. Entonces, hay una serie de daños que se pueden generar en el ADN. Cuando hablamos de bases malapareadas, no olvidemos esto cuando se genera, repito, durante ese proceso de replicación. Y ya hemos explicado, espontáneamente puede darse que la citosina se desamine y por tanto se convierta en uracilo y el uracilo después se convierta por metilación en una timina. Entonces hay ese tipo de cambios que se dan en las bases nitrogenadas. Si la adenina se desamina, produce hiposantina, ¿no? Son situaciones las más frecuentes. Vemos aquí esta citosina que está haciendo, se está desaminando y a través de la incorporación de una molécula de agua, eso está generando la lisis y ya no es citosina, sino vemos aquí el uracilo, ¿no? 2,4 dioxopirimidina. Si este uracilo a nivel del carbono 5 en este lugar se metila, ya no es uracilo, ¿cómo se llama? Timina. Entonces, estamos viendo que ese tipo de reacciones pueden generar modificaciones, cambios en esas bases nitrogenadas. Ya hemos explicado acá la adenina que está haciendo, se está desaminando y por tanto la molécula que en su lugar se genera es la hiposantina. Y esta, si recordamos, la adenina se aparea con la timina y en este caso no va a ser el apareamiento, la adenina con la timina. En lugar de timina, que se va a aparear la citosina. Entonces, eso está generando que las bases nitrogenadas no se apareen como tiene que ser. Entonces, dije, no, hace rato los rayos ultravioleta lo que hacen es generar los dímeros de timina. Y es así que al incidir estos rayos, entonces aquí se van a unir a través de esos puentes de hidrógeno dos timinas normalmente, ¿no es cierto? Y generando ese proceso de dimerización y no así la unión de adenina con timina como tendría que ser. Puede haber oxidación y eso generan ¿quiénes? Los radicales libres. Si hay un proceso oxidativo sobre una guanina, esta se va a transformar en una oxoguanina, es decir, que está incorporando a nivel de la posición 8 un oxígeno, ¿no es cierto? Lo mismo en el caso del uracilo puede formar en la posición 5, se está incorporando un grupo hidroximetilo, ¿no? Entonces la molécula ya no es el uracilo, 5-hidroximetiluracilo, ¿no es cierto? En el caso de la timina se puede incorporar en la posición 5 a este lugar un glicol, por tanto esa timina glicolada ya no es la timina como originalmente debería ser, ¿no?
También hemos dicho, dentro de esos cambios en el ADN hay enlaces entrecruzados, ¿no? Generalmente pueden ser en una misma cadena o en cadenas opuestas. Y eso genera algunos antibióticos. La mitomicina C, por ejemplo, es responsable de hacer ese entrecruzamiento, ya sea, repito, en la misma cadena o con la cadena paralela o contigua, ¿no? Algunos reactivos, el ion nitrito, ya hemos visto, el óxido nítrico es un neurotransmisor, es un vasodilatador, también participa en la respuesta inmunitaria, pero si bien tiene esas funciones importantes en el organismo, actúa como segundo mensajero, este puede generar el radical óxido nítrico, el peróxido nitrilo, ¿no es cierto?, al combinarse con el superóxido. Entonces, esos iones de nitrito, y por eso los conservantes en los alimentos son cancerígenos, porque ¿qué tienen? Nitratos, nitritos como conservantes, y esas moléculas nitrogenadas son las que van a generar, como estamos explicando, estos cambios. Donde en las bases, por tanto, generando esos cambios en esta molécula, y también pueden generar entrecruzamientos con las histonas, el ADN con las histonas, o entre cadenas de ADN, ¿no? Puede haber pérdidas también a nivel, en este caso, de las bases nitrogenadas. En realidad acá las moléculas que generan esa modificación lo que están haciendo es romper el enlace N-glucosídico, y a eso se llama depurinificación. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Eliminando la base nitrogenada. ¿Qué causas generan la ruptura en la cadena o en la hebra del ADN? Los peróxidos, el peróxido de hidrógeno, los compuestos que tienen cisteína. Si bien la cisteína es un agente antioxidante, pero también puede ser responsable de producir la ruptura en la doble cadena. Los metales pesados, ¿no? El hierro más 2. ¿Por qué el hierro más 2? Porque esto va a liberar los electrones, y estos, al interactuar con el peróxido de hidrógeno, generan el radical oxidrilo, como ya hemos explicado. Entonces, ¿qué estamos produciendo? Radicales libres en este proceso, por ejemplo. Radiaciones ionizantes también producen radicales libres, ¿no? Desoxirribonucleasas. ¿Qué hacen estas enzimas? Rompen esos enlaces fosfodiéster. Agentes utilizados en la quimioterapia que van a hacer la ruptura de estas cadenas también, o radiaciones ionizantes muy intensas como son los rayos ultravioleta, estar muchas horas, especialmente a mediodía, tomando rayos de sol en las piscinas, sobre todo a nivel de las playas, ¿no es cierto? Bueno, hemos visto que hay una serie de situaciones que van a ir a producir esos cambios en el ADN, y esta molécula necesariamente tiene que repararse. Entonces, vamos a ver cuáles son esos mecanismos de reparación que hace el ADN. Puede haber reparación directa, como ya hemos dicho, la polimerasa saca el nucleótido e incorpora el correspondiente. Puede haber errores en el emparejamiento, y eso tenemos que reparar, ¿no? Haciendo, por ejemplo, procesos de escisión, es decir, eliminando nucleótidos a través de esas enzimas que ya hemos explicado, las exonucleasas, que tienen actividad 3', 5' o 5', 3', pero en este caso sobre todo es 3', 5'. También se puede reparar la escisión de las bases a través del ADN glucosilasa. Puede haber recombinación homóloga, como les dije, y también reparaciones por recombinaciones no homólogas. Y es muy importante en estos procesos la participación de proteínas para reordenar esas mutaciones, esos cambios que se han generado. ¿Cuáles son esas enzimas implicadas? Las exonucleasas, en este caso la ADNA polimerasa con actividad exonucleasa.
También las endonucleasas. ¿Qué hacen estas enzimas? Rompen los enlaces fosfodiéster en la parte interna del ADN. Necesitamos la acción de las topoisomerasas porque ¿qué tenemos que hacer? Desenrollar el ADN para generar esa modificación, ese cambio. Necesitamos la ADN polimerasa, no solamente con su actividad de polimerasa, sino también, como ya dije anteriormente, con la actividad exonucleasa vamos a cortar cadenas para reparar, tenemos que volver a unir eso quien hace la ligasa. Entonces, estas enzimas están implicadas en ese proceso de reparación. Hemos explicado hace rato que la radiación ionizante, como los rayos gamma, beta, alfa, etcétera, los rayos X, algunos fármacos antitumorales, lo que hacen es romper la cadena, ya sea en un doble hebra, en una sola hebra, o hacer cruzamientos entre cadenas, ¿no es cierto? Y por tanto, esto tiene que repararse. Es decir, cómo se lleva a cabo ese proceso a través de la unión de extremos no homólogos o mediante la recombinación de cromosómica, ¿no? Ya hemos explicado, en los cromosomas hay regiones homólogas y podemos a través de ese proceso de recombinación detectar el error y hacer el entrecruzamiento para eliminar esa región donde ha tenido esa modificación. Y la luz ultravioleta, productos químicos que generan dímeros de pirimidina, y eso a través de qué proceso se repara, por escisión de nucleótidos, es decir, retirando e incorporando el nucleótido correspondiente. Los radicales de oxígeno, de nitrógeno que se generan, la hidrólisis, agentes alquilantes que están generando también rupturas en una sola hebra del ADN, generando oxiguanosinas, y eso necesitamos reparar. ¿Y cómo se repara? Por escisión de bases. Puede también haber ese proceso de reparación, ¿no? Errores pueden haber por inserciones, por deleciones, y justamente eso se repara por emparejamiento de las bases correspondientes. Hace rato, por ejemplo, aquí en este caso, se tiene que incorporar, ya hemos explicado, una citosina, pero sin embargo ahí la polimerasa, en ese proceso de polimerización en la nueva cadena que está haciendo la replicación, incorpora la timina, como vemos acá. Entonces la misma enzima detecta, lo que hace es romper a través de su actividad exonucleasa ese enlace fosfodiéster, liberar esta base, este nucleótido en realidad, e incorporar el correspondiente, que en este caso sería el nucleótido de citosina. Reparación por escisión de nucleótidos, es decir, recuerdan los dímeros de timina que se generan. Aquí tenemos dentro de la misma cadena esta timina con esta timina que está una adyacente de la otra a través de los rayos ultravioleta. Entonces, ¿qué hace? Esos enlaces que se forman ahí, no va a haber esa formación de puentes de hidrógeno entre cadenas, ¿no ve? Una cadena con la otra. Entonces, aquí está habiendo una dimerización intracatenaria. Entonces, cuando eso detecta, se forma una burbuja, ¿no es cierto? ¿Por qué la burbuja? Porque necesitamos la acción de la enzima DNA polimerasa, necesitamos con su actividad, en este caso de endonucleasa, porque aquí no está en el extremo, sino necesitamos que se retire estas bases nitrogenadas en la parte interna y se sustituya, en este caso, o se rompa ese enlace, ¿no es cierto? Entonces va a haber que esa enzima va a cortar estos enlaces y ese proceso va a regenerar a que nuevamente esa doble cadena vaya a unirse, ¿no? Entonces, corta la ADN polimerasa a través de su actividad endonucleasa y lo que hace es incorporar timinas y hacer de que este proceso se repare por escisión. Y necesitamos una ligasa para unir ese fragmento, ¿no?
Y ahí vemos el ejemplo de recombinación homóloga. Es decir, los cromosomas tienen, ¿no?, el material genético idéntico, este brazo con este brazo tienen el mismo material y pueden recombinarse, ¿no? Y eso hacer de que regeneremos ese cambio o mutación reparando. Puede también generar cambios, mutaciones, como hemos explicado anteriormente, ¿no? Entonces, hay entrecruzamientos que pueden producirse por deleciones. Aquí se están deletando, eliminando los nucleótidos en la posición 5 y 6. Puede haber translocación, es decir, este fragmento 7, 8, 9 va a ir al lugar de 3, ¿no? Entonces, ahí estamos haciendo ese proceso de translocación o insertar nuevos nucleótidos, ¿no? En esta posición entre 9 y 10, insertar 2 nucleótidos a eso se llama inserción. Podemos sustituir este nucleótido de la posición 7 por otro. Entonces, hay ese tipo de cosas, inversiones también, ¿no? Generando, ya hemos explicado la reparación a detalle, ¿no? Los daños pueden causarse por repararse por escisión, pueden repararse por recombinación homóloga, como ya hemos explicado, pueden repararse por escisión de bases. Entonces, hay varias reparaciones, ¿no?, que se generan, como ya hemos explicado. ¿Y cuáles son las causas? Ya hemos visto agentes físicos, agentes químicos. Los agentes físicos, sobre todo, generan esas modificaciones en el ADN. Entonces, la reparación en una cadena simple puede darse cuando hay un emparejamiento erróneo, por escisión de nucleótidos, por escisión de bases, cuando hay una mutación o cambio en la doble cadena. La reparación se hace por unión de extremos no homólogos, también por recombinación homóloga. Bueno, hasta ahí la reparación de este proceso de replicación, y vamos a hablar de una técnica que se usa en biología molecular, que es en realidad la replicación, pero in vitro, ¿no? Esta técnica es la que se usa para hacer de que a partir de una doble cadena, mediante esta PCR amplificación del ADN, vayamos en un ciclo a generar 2 cadenas idénticas, en 2 ciclos 4 y así sucesivamente, dependiendo del número de ciclos que vayamos a usar. Entonces vamos a tener unas copias grandes de ácidos nucleicos de un fragmento específico. Entonces, ¿en qué consiste? Por ejemplo, voy a explicar, yo quiero amplificar la secuencia del gen que codifica, como ya dijimos hace rato, a la glucosa 6-fosfatasa. Entonces, esta es esa secuencia del ADN. Nosotros a través de, ¿cómo se llama?, plataformas, identificamos esa secuencia, qué es lo que tiene y delimitamos que ese es nuestro gen. Entonces, lo que se va a hacer es construir primer cebadores, un cebador que esté en la dirección 5', 3' y otro que esté en la dirección 3', 5'. Por tanto, esos primers que nosotros hemos construido, que son secuencias que se van a hibridar a la cadena simple, necesitamos que en el tubo estén presentes nuestro ADN purificado, cierta cantidad específica, agregamos los primers, necesitamos agregar la enzima DNA polimerasa, necesitamos agregar los DNTPs, el magnesio y un tampón específico en un tubito. Entonces, colocamos ese tubo mezclado en proporciones específicas, la cantidad de enzima adecuada de acuerdo a la talla del fragmento, y colocamos el tubito en un equipo que es el termociclador. ¿Qué hace el termociclador? Programamos, ¿no?, medio minuto a 96 grados centígrados para que se inicie la primera etapa de este proceso, que es la amplificación del ADN, la PCR, reacción en cadena de la polimerasa, ¿no? Y
esa elevación de la temperatura a 96 grados, ¿qué va a romper? Los enlaces de puentes de hidrógeno, es decir, ¿qué está haciendo? Separando la doble cadena. Entonces, la primera etapa va a ser la separación de la doble cadena. Vamos a hacer que el equipito luego, después de medio minuto, como hemos indicado, porque así hemos programado, va a pasar a una temperatura de 55 grados. ¿Por qué? Porque a esa temperatura este primer se va a hibridar. Es decir, estamos bajando para que esos pequeños fragmentos vayan y se unan con las cadenas de ADN. El que está en dirección 5', 3' se va a hibridar a este extremo 3', 5', y este otro en este otro extremo. Entonces, en cada uno de los extremos de la cadena tenemos ese primer que al bajar la temperatura se está hibridando. Posteriormente, vamos a entrar en esa etapa de polimerización de elongación, como ya hemos explicado. Es decir, que interactúa aquí la DNA polimerasa. Para eso que usa DNTPs. ¿Qué son los DNTPs? ¿Por qué los llamamos así? Son los desoxirribonucleótidos de timina, de adenina, de guanina y de citosina, porque son 4 los que necesitamos, ¿no? Y cada uno de los colorcitos representa a uno de ellos, ¿no? El rojo es citosina, el negro es adenina, el rojo es timina, el negro es adenina, el verde es citosina y el azul sería guanina. Esos son los colores que normalmente usamos en biología molecular para identificar, ¿no? Entonces, aquí está timina que se va a agregar. Si está timina, sería adenina, entonces adenina sería verde. Si está guanina, se va a agregar citosina, citosina sería celeste, ¿no? De esa manera, la DNA polimerasa va a incorporar. Si aquí está guanina, ¿qué va a incorporar? Citosina. Y entonces es a través de esos desoxirribonucleótidos que esta enzimita incorpora. Y después de hacer esto durante 30 ciclos, que quiere decir que 30 veces se va a repetir este proceso. Imagínense la cantidad de fragmentos de este gen que en este caso estoy amplificando. Va a depender del número de ciclos, ¿no? Porque cada ciclo, si es primer ciclo de una doble cadena, 2 dobles cadenas. En el segundo de 2 dobles cadenas, 4. De 4, aquí vemos 8, de 8, 16, de 16, 32 y así sucesivamente. Entonces, esta técnica es muy usada principalmente para detectar enfermedades, hacer la identificación de patógenos. Puedo identificar por PCR el SARS-CoV-2, sobre todo en este caso PCR en tiempo real, no es la PCR convencional. Puedo usar esta técnica para detectar el Helicobacter pylori, cualquier bacteria, amplificando una secuencia específica en el RNA ribosómico 16. ¿Se recuerdan? Hemos explicado, es como la huella digital de las bacterias, esa región. Bueno, también podemos identificar huellas genéticas, podemos hacer clonado de genes, es decir, clonar, ¿qué quiere decir? Generar muchas copias, ¿no? Podemos utilizar para pruebas de paternidad y para una serie de enfermedades, ¿no? No solamente infecciosas de origen bacteriano, parasitario, viral, etcétera, ¿no? Entonces, es una técnica muy aplicada a esta PCR en tiempo o convencional, ¿no? Es decir, es la clásica, pero en la actualidad ya ha aparecido otras técnicas, ¿no? Que varían, por ejemplo, la multiplex PCR es la misma PCR que acá se usa, pero es con el uso de varios primers y amplificación de varios fragmentos, que también se puede usar. Y la PCR en tiempo real o llamada qPCR, ¿no? En este caso usamos también la enzima, pero en este caso es una TAC polimerasa. Necesitamos el ADN molde, los primers, en este caso los DNTPs, un buffer y además un agente
intercalante, que es una sonda marcada con un agente que florece. Y vamos a ver entonces que esto se amplifica en el tiempo real y el equipo además nos da estas gráficas donde está generando esa luminiscencia y nos está mostrando que el nucleótido se está incorporando en cada uno de estos procesos, ¿no? Hemos usado para detectar en este caso el SARS-CoV-2, la prueba para esa enfermedad que es el COVID, ¿no es cierto? Y bueno, es un termociclador que tiene canales, que identifica qué cosa, esa luminiscencia que se genera y a través de eso, esas ondas luminiscentes van a generar esos perfiles, ¿no? Y esos perfiles detecta el equipo. Bueno. Vamos a hablar ahora de cómo se digieren los ácidos nucleicos. No olvidemos que nosotros al consumir alimentos en las verduras, que son eucariotas, que tienen núcleos, en los núcleos que encontramos los ácidos nucleicos. ¿Cómo están los ácidos nucleicos? Pues enrollados en las histonas que forman los nucleosomas, ¿no es cierto? Entonces, ese material genético para ese proceso de digestión, ¿qué va a hacer? Va a usar nucleoproteínas, es decir, esas proteasas pancreáticas que lo que hacen es digerir, en este caso, esas proteínas histonas que están dentro de los cromosomas, haciendo de que se formen esos nucleosomas, ¿no es cierto? Entonces, vamos a digerir a esas proteínas, haciendo que los ácidos nucleicos queden libres. Y esos ácidos nucleicos por las nucleotidasas, en realidad llamadas también nucleasas, ¿quién produce esas enzimas? El páncreas, como las otras proteasas, quimiotripsina, tripsina y demás, ¿no es cierto? Entonces, y de igual manera, el páncreas produce las nucleasas. ¿Qué tipo de nucleasas? Las desoxirribonucleasas y las ribonucleasas. Ya hemos explicado, son enzimas, las desoxirribonucleasas, ¿qué enlaces están rompiendo? Enlaces de fosfodiéster, ¿no es cierto? De polimerización de desoxirribonucleótidos. En cambio, la ribonucleasa que va a romper enlaces fosfodiéster en el ARNA. Por tanto, esas enzimas, al degradar los ácidos nucleicos, que están liberando esas unidades monoméricas que son los nucleótidos. Luego, las nucleasas fosfodiesterasas pancreáticas, ¿qué es lo que hacen estas enzimas? Desfosforilan los nucleótidos generando nucleósidos, o las nucleotidasas que hacen, rompen ese enlace fosfodiéster, ¿no? Y que están liberando nucleósidos. Y sobre estos nucleósidos, ¿quiénes actúan? Las nucleosidasas. En realidad, ¿qué están rompiendo estas enzimas? Los enlaces N-glucosídicos, ¿no? Dando lugar a ¿qué cosa? A las bases nitrogenadas. Y estas bases nitrogenadas van a ser absorbidas o bien eliminadas en el intestino. La flora bacteriana va a ser la responsable de degradar las bases nitrogenadas, ¿no? Sin embargo, el azúcar, ya sabemos, a través de las pentosas mediante los las pentosas mediante los GLUT5 van a absorberse, ¿no es cierto? En cambio, las bases nitrogenadas también pueden absorberse, y es por ello que cuando nosotros consumimos mucha carne, espinacas, o sea, alimentos que tengan alto contenido de bases purínicas, esto va a generar gota. ¿Por qué? Porque al catabolizarse a través de la xantinoxidasa, estas bases purínicas como producto que tienen el ácido úrico. Entonces, es de esa manera que nosotros digerimos los ácidos nucleicos. Entonces, los componentes que digiere el intestino de estos ácidos nucleicos, ¿qué son? Las pentosas, el azúcar, puede ser la ribosa, la desoxirribosa, y las bases nitrogenadas.
Repito, estas pueden absorberse o si no se absorben, se degradan y se excretan, ¿no? Y el ácido úrico, el producto del metabolismo de esto, que el doctor González ya les ha explicado en el capítulo anterior, va a ser eliminado también por la orina, ¿no es cierto? Alimentos que contienen nucleoproteínas son las carnes, las vísceras, las legumbres. Dentro de las legumbres encontramos al berro, encontramos a las acelgas, las espinacas, generalmente las plantas de color verde muy intenso. Y a ver, es las 8, chicos, voy a terminar acá, quería terminar, me falta poquito, vamos a continuar entonces. ¿Qué enfermedades se pueden generar por defectos en la reparación del ADN? Y vamos a hablar de las enfermedades de origen genético y cómo se detectan estas enfermedades. Luego pasaremos al capítulo de transcripción, traducción y regulación genética, y creo que también ahora me están dar las técnicas de biología molecular y vamos a hablar de ellas también. Entonces nos vemos mañana, no sé si tienen alguna pregunta. ¿No tienen preguntas? Que tengan un buen día, hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Chao, chao, Marvin.